Bienvenidos a un nuevo videito de Cook con más Cook. Como siempre, tenemos más momentitos de Cook. Por supuesto, tenía que traer la colaboración de Calvin Klein con Jungkook que tuvimos, pero sobre todo lo que estuvo pasando y acerca de la fotografía, porque hay muchísimas teorías, tanto de Jimin y de Jungkook que estuvieron en ese mismo lugar. Así que, sin más, comencemos. Esto sería el comienzo para la colaboración de Calvin Klein con Jungkook, donde podemos ver la firma de Jungkook y sería el nombre de Jungkook, escrito por el mismo Jungkook. Y por supuesto en la colaboración con Calvin Klein también tendríamos algunos clips de Jungkook con algunos accesorios y ropa de Calvin Klein de la colaboración, pero podríamos ver a Jungkook en moto. 자유를 느끼는 순간은 바이크를 탈 때. 저는 바이크 타는 걸 정말 좋아합니다. 바이크를 타기만 해도 기분이 좋고 또 자유를 느끼는 순간이 많은 것 같아요. Wow thing, I think I love you. Por supuesto, también tendremos hablando a Jungkook acerca de la colaboración y cómo se realizó. Hello guys, this is Jungkook of BTS. CK, JK 콜라보레이션에 관련된 것들을 알려드리도록 하겠습니다. Let's go. 형 셋업을 정말 내가 원하는 걸 또 한번 뽑아봤으면 좋겠다 해서 워싱을 좀 신경을 많이 썼는데 너무 이쁜 것 같아요. 그리고 저는 가죽 자켓이 마음에 드는 게 이렇게 튀어나와 있으면서 새로운 느낌도 너무 좋고요. 이것도 제가 사인을 정말 많이, 근데 이거는 이제 아미들이랑 저만의 비밀 같은 그런 느낌을, 그래서 여러분들한테 좋은 의미로 다가갈 수 있는 그런 콜라보레이션이었으면 좋겠다 얘기해주고 싶습니다. Y este sería un pequeño videito acerca de Calvin Klein, cómo entras a la página de la colaboración de Jungkook y así se podría ver precisamente en la página. Como vemos están un poco de prendas, también vemos que hay algunas fotitos de Jungkook en esta parte. Y abriendo directamente la colaboración con Jungkook, ahora sí podemos ver todas estas prendas que fueron colaboración con Jungkook. En esta parte ya podremos ver la colaboración completa con Jungkook. Pero algo de la colaboración de Jungkook me llama bastante la atención y sería esta playera que aparece al principio. En medio tiene algunas cositas diseñadas por Jungkook, así como también a cositas que tiene en sus tatuajes. Pero es que también la de Are You Sure se parece mucho a la de la colaboración de Jungkook. Tienen esa similitud en solamente el diseño. Y por supuesto no podía no hablar acerca de esta fotito donde vemos a Jimin en un auto, en el retrovisor del auto, pero también vemos que Jimin tenía ese iPhone blanco que muy posiblemente sí era de Jungkook. Y es que ahora tenemos nuevos detalles acerca de esta fotografía, como podemos ver el lugar, los árboles, incluso la barda que estaría detrás. Y es que saldrían algunas fotitos de la colaboración de Jungkook con Calvin Klein, donde podemos ver estas fotitos de Jungkook y que tienen muchísimos detalles comparables con la fotito donde salió Jimin. Empezamos por este detalle del retrovisor donde se puede ver como esa barda y que también esa barda se reflejaría en el auto donde estaba Jimin. Si pasamos a la fotografía de Jungkook y la acercamos un poco, se puede ver esa barda blanca detrás de la fotografía. Igualmente en la fotografía de Jimin, si acercamos la cámara, se ve completamente esa barda blanca, incluso un poquito más en el auto de Jimin. Y si vemos esta fotografía de Jimin, podemos ver que en una parte se puede comparar con los árboles que tiene Jimin atrás, o del contrario a los otros árboles que se ven un poco más alejados. Así que si nos vamos a la fotografía de Jungkook, esos árboles tienen bastante parecido completamente al lugar donde estaba Jimin. También podemos ver esta fotografía completa de Jungkook donde también estaba con la moto y también era para la colaboración con Calvin Klein.
Pero si acercamos un poquito más la fotografía podemos ver esas vallas verdes que estarían en la foto de Jungkook. Igualmente en esta donde Jungkook está en su moto, aquí podemos ver las vallas verdes detrás. Y que Jimin anteriormente también había publicado esta fotito donde estaba vestido de color borgoña, alguien más le estaba tomando la foto y encima tenemos esas vallas verdes detrás. Así que son bastantes cositas para analizar para mí realmente si estuvieron juntos ese día. Y estos pequeños detalles siempre nos dejan muchísimas pistas de que siempre están juntos en todo momento. También Jimin diría que estaba utilizando Calvin Klein, así que se lo diría directamente a Jungkook. 그렇지. 아, 진짜 속으로 언더웨어는 되게 중요해. 서로 각자가 해주는 브랜드 입어주는 게 이게 좋다. Y esto sería lo último que se estaría hablando en las últimas horas. Este es un comunicado por la revista Bazaar, ya que estuvieron atacando al video y donde mencionaba a Jungkook a Jimin, solamente las vecinas dijeron que mencionaba a Nam, pero esto no fue así. Jungkook mencionaba completamente a Jimin también. No fue un error que Jungkook haya mencionado a Jimin y tampoco fue edición de ningún tipo. Incluso Bazaar publicó este clip en Shorts donde podemos escuchar a Jungkook decir Jimin. Este sería el clip de Bazaar completo donde Jungkook mencionaba tanto a Nam como a Jimin. La pregunta para Jungkook sería principalmente con qué miembro consultas más tus preocupaciones. Jungkook respondería en primer lugar Rap M o Jimin. 일단은 RM 아니면 지민 그렇습니다. Y esto sería lo que sería publicado por Bazaar, pero ya en Shorts, para confirmar que el clip es original, es real y que no hay ninguna modificación. Y por supuesto que Jungkook sí dice Jimin. 일단은 RM 아니면 지민 그렇습니다. 일단은 RM 아니면 지민 그렇습니다. También podemos observar a Jungkook en cámara lenta como dice Jimin y se pone tímido al decir Jimin. Y esto simplemente sería un poco de cómo se diseñó esta colaboración de Jungkook con Calvin Klein. 참 이쁘다. 색깔이 참 이뻐. 아 이거네. 이게 내 진짜 글씨체. Hello guys, this is Jungkook of BTS. 오늘 CK, JK 콜라보레이션에 관련된 것들을 알려드리도록 하겠습니다. Let's go. CK가 가지고 있는 90년대 느낌 워낙 이쁘니까 사실 건드리면 안 될 것 같았고 근데 거기에 그냥 나의 색깔을 더할 수 있으면 어떨까가 시작이었던 것 같아요. 우리가 뭔가 앨범을 작업하는 거나 노래를 만들 때 그런 비슷한 느낌을 많이 받았어가지고 뭔가 이게 원단부터 시작해서 핏 조정이나 아니면 옷에 들어가는 디테일이나 뭐 하나하나 얘기해 가면서 또 한편으로는 이 옷 하나를 위해서 정말 많은 시간이 들어가는구나. 되게 재밌었고 되게 신선했어요. 제 개인적인 생각과 약간 원하는 것들을 좀 반영을 한 그런 것들입니다. 제가 셋업을 되게 좋아하잖아요. 그래서 뭔가 그 청청 셋업을 정말 내가 원하는 걸 또 한번 뽑아봤으면 좋겠다 해서 청청 입을 때 위에 이 자켓이 기장이 긴 걸 별로 안 좋아해요. 그래서 이번에 되게 다 짧게 나왔고요. 워싱을 좀 신경을 많이 썼는데 이제 너무 이쁜 색깔이 나온 거죠. 초콜릿 브라운 컬러의 오버다이 워싱 그 느낌이 나왔는데 너무 이쁜 것 같아요. 또 이런 걸 또 한 번씩 입어줘야 저도 좀 기분도 살고 또 공항 같은 데 갈 때 좀 멋부리면서 갈 수가 있잖아요. 그리고 저는 가죽 자켓이 마음에 드는 게 그 뒤에 이렇게 튀어나와 있으면서 너무 마음에 들어요. 이렇게 레트로인 느낌도 너무 좋고요. 진짜 라이딩하면서 잘 입고 다닐 것 같고. 그리고 뭐 이제 타투. Y Jungkook diría, y los detalles inspirados en los tatuajes. La verdad, esta parte
Me recordó un poquito a cuando los vimos por primera vez esos tatuajes y todas las teorías que había acerca de esos tatuajes, sobre todo teorías relacionadas a Jimin y Jungkook. Incluso hasta la carita no se salva de esas teorías. 관련된 그런 것들. 이것도 배치도 사실 뭔가 어디 할지 이런 것도 되게 많이 신경을 썼고요. 요거 전국 이거 폰트도 제가 다 한 거예요. 근데 그거를 이제 좀 더 이쁘게 디벨롭 해주신 거죠. 제가 다 한 거라서 그런 것들을 좀 포인트로 봐주시면 될 것 같고 그뿐만이 아니라 옷 안에 보면 이렇게 이것도 제가 아이패드로 진짜 사인을 정말 많이 몇 번을 핵을 그으면서 정말 이쁜 사인을 한 거고 이 뒤에 이거 CK도 썼다 지웠다를 진짜 얼마나 많이 했는데 요거 좀 포인트로 봐주시면 될 것 같고 요거는 이제 아미들이랑 저만의 비밀 같은 그런 느낌이에요. 결국에는 이제 나의 어떤 색깔과 뭔가 에너지를 많이 담고 싶었다. 그래서 의미 있는 거니까 여러분들한테도 좋은 의미로 다가갈 수 있는 그런 콜라보레이션이었으면 좋겠다 얘기해주고 싶습니다.